Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con los patrones de mate y bueno, vamos a estar trabajando dos mates muy clásicos, uno llamado el mate de Reti, que se le llama así gracias a esta partida que vamos a ver a continuación, y el otro vamos a revisar brevemente el presente griego, mate que todos conocerán seguramente. En esta partida jugada entre Richard Reti y de negras el gran Tartakower, empezó con E4, C6, el negro planteó una defensa Caro-Kann y luego de estas jugadas D por E4, caballo por E4, la variante principal, bueno, el negro acá emplea caballo F6 en vez de alfil F5 y Reti hace esta jugada, ¿no? Un tanto secundaria en esta posición y el negro responde con E5. A lo cual después de D por E5 tenía la idea de jugar dama A5 jaque para recuperar el peón de E5, alfil D2 y efectivamente dama por E5, y ahora Reti realiza la jugada en roque largo y fíjense cómo las blancas han quedado en una posición muy superior, donde gran parte de sus piezas ya están desarrolladas, el rey ya está seguro, estamos sacando el caballo con ganancia de tiempo y el negro únicamente tiene desarrollados la dama y el caballo, y además de que la dama va probablemente podría perder algunos tiempos, con lo cual el negro está muy atrasado en desarrollo. Acá las negras realizan de forma descuidada la jugada caballo por E4. Fíjense que aparentemente Reti estaba dejando indefenso su caballo, no se podría capturar de dama, además por cómo continúa la partida, por la jugada torre 1 simplemente no se puede capturar de dama, y tras la captura de caballo, la sorprendente dama de 8, y este es el sacrificio, que bueno, seguramente hay partidas antes de Reti, pero se hizo muy famoso el tema gracias a esta partida, y es que de hecho este sacrificio es muy típico, se dan muchísimas otras posiciones incluso muy distintas, existe este patrón. Como siempre les comento, ¿no? El tema de los patrones es tan importante porque se puede dar en situaciones muy diversas. Y aquí la idea es que después de rey por D8 existe este jaque, este ataque doble muy importante, realizarlo en la casilla G5 y no en la casilla A5, ya que le permitiría al rey escaparse por E7. Y luego de alfil G5, bueno, se podría continuar con rey E8 y la figura de mate es así. Rey E8, la torre en D8, el alfil en G5 defendiendo la torre. Sin embargo, se continuó con rey C7 y el otro mate muy bonito que existe acá, la jugada alfil D8 mate. Y el último patrón que veremos, bueno, aparecía casi en la posición final, una partida que me parece muy interesante, ya que este patrón es el presente griego, que muchos ya lo conocerán, y hay muchísimas partidas, pero esta es una relativamente reciente, entre dos jugadores bastante fuertes. De blancas estaba Ivo Borislav y de piezas negras René Mayer. La partida empezó, fíjense, con caballo F3. Esta es un sacrificio que se ve mucho en la francesa, pero de nuevo, el tema de los patrones de mate es que se puede dar en cualquier tipo de posición. Fíjense que acá empezó como una inglesa. Parece que es muy difícil que se dé la situación del presente griego acá. Bueno, van a ver que acá se transpone un peón dama, ¿no? Por supuesto, una variante Tarrasch. Caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil D3, ya va agarrando un poco de forma, ¿no? Luego de enroque por ambos bandos y la jugada de 5, se ve cómo se libera la diagonal del alfil para atacar el punto H7. Y tras la jugada caballo D5, acá como muchos se imaginarán, existe el sacrificio en H7. Llamado presente griego por haciendo una analogía, ¿no?, a ese regalo del caballo de Troya. Y bueno, después de la jugada alfil por H7, las negras básicamente están obligadas a capturar. Si jugasen algo como rey H8, podría seguir caballo G5
o simplemente el alfil también se podría retirar seguido de caballo G5 y la posición la verdad que es muy mala para el negro, ha perdido un peón del enroque y lo más importante es que el rey está indefenso, ¿no? Así que, como siempre, ¿no? Cuando hacemos un sacrificio, lo más lógico es pensar que el rival lo acepte, si no, bueno, ganaremos algo de material ya de entrada. Y después del rey por H7, lo más típico por supuesto, caballo G5. Y acá existen dos jugadas principales, ir a G8 o ir a G6. Lo más común es ir a G6, ya que luego de rey G8 existe la entrada dama H5, que amenaza el mate en H7, y no hay una forma de pararlo. Acá si el negro intentase torre 8, existe este procedimiento típico. Primero capturar el peón de F7, ya que como vamos a ver es importante en la continuación de la partida. Y era importante ya que luego dama por G7 es mate gracias a que no existe el peón de F7. Fíjense que no pasaría lo mismo si se jugase contra torre 8 dama H7 directo. La gran diferencia es que acá el peón de F7 le daría vida todavía a la posición de las negras, si bien por supuesto sería bastante mala, ¿no? Entonces rey G8 se suele descartar bastante fácil y la continuación que suele existir es rey G6, en algunas otras posiciones rey H6 cuando por supuesto no existe este alfil de casillas negras o está un peón en F4 que en algunas situaciones se da. Ahora, tras rey G6 existen tres jugadas candidatas típicas de esta posición, ¿sí? H4 es una de ellas y las otras dos son movimientos de dama bastante similares entre sí, dama D3 y dama G4. ¿Y cuándo hacemos una o cuándo hacemos la otra? H4 se suele hacer cuando la torre está en H1, ya que una vez que está la torre en H1, existe el avance H4, H5, tiene más fuerza dicho avance, ya que está la torre y está la dama apoyando el avance a H5. Si el rey está enrocado, ya generalmente optamos por las otras dos opciones, que como les digo son bastante similares entre sí. ¿Por qué digo esto? Ya que luego de dama D3, fíjense que rey H6 seguiría dama H7, con lo cual F5 es una jugada forzada, a lo cual el blanco va a seguir con dama G3, y tras dama G4 se amenaza caballo por E6, seguido de dama por G7 mate, además caballo por E6 ataca a la dama, con lo cual F5 de nuevo es una jugada forzada y sigue con dama G3, con lo cual se está transponiendo a la misma posición. Importante acá, peón por suele ser un error, ya que se suele jugar rey por, y por supuesto no es que el blanco en esta posición no esté muy bien, simplemente es que le damos una pequeña escapatoria al rey, mientras que con dama G3, fíjense que se sigue manteniendo las amenazas. Ahora en esta partida se continuó con F4, con la idea de desestabilizar a la dama, pero simplemente alfil por F4 se renuevan las amenazas, tras caballo por F4 seguiría caballo por E6, y acá se intentó rey F5, pero luego de alfil de 2 simplemente el negro decidió abandonar en esta posición, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? Se amenaza dama D3, jaque, y tras rey G4, dama H3 sería mate, y no hay una forma, una buena forma de parar eso, ¿no? Por ejemplo, si se intenta alfil A6, también tenemos mate con dama H3, y tras rey G6, dama H7 mate. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Tendremos, por supuesto, al igual que en el resto de los patrones, en la parte práctica tendremos ejercicios para trabajarlos. He decidido estos últimos dos hacerlos de forma bastante corta, ya que creo que son muy conocidos, son ampliamente conocidos y por eso me he detenido más en los anteriores. Nos veremos en la próxima.